ya en lo que pone la presentación, nos ponemos en contexto. Vamos a hablar de la competitividad y la democratización de las oportunidades por medio de la digitalización de trámites y servicios gubernamentales para las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿De qué se trata? A Yolanda le gusta mucho mostrar esta imagen donde en el 2005 estaban con el Papa, pues los asistentes, y en el 2013 cómo es que hoy vivimos el avance veloz de las tecnologías de la información y comunicación. A esa velocidad vamos, ¿no? ¿Qué es democratizando las oportunidades? Para el presidente Enrique Peña Nieto es muy importante en su nueva agenda digital nacional, en esta nueva administración, democratizar las oportunidades por medio de las tecnologías de la información y comunicación. ¿Cómo? Es decir, que las micro, pequeñas y medianas empresas tengan las mismas oportunidades que las grandes empresas. ¿En qué sentido? Que tengan acceso a los mismos insumos básicos, como es electricidad, conectividad, capacitación para su capital humano, tal cual lo tuvieran las grandes empresas para poder competir a nivel internacional. En este orden de ideas, es muy importante darle a nuestros empresarios acceso a apertura rápida de empresas, a digitalizarles los trámites y servicios para hacer más eficiente su operación. Con esto los hacemos más competitivos. Por ejemplo, al día de hoy, mientras que aquí nos tardamos en promedio 59 días para la apertura de una empresa, en países como los que regula la OCDE se tardan 11 días. Entonces, ¿cómo queremos hacer que nuestras empresas sean más competitivas? Pues no, tenemos que hacerlo por medio de la digitalización de trámites y servicios, que esa es parte de la estrategia, entre muchas otras. En este orden de ideas, para ser más competitivos, la Presidencia de la República, a través de la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional, que fue creada en el mes de abril pasado, como parte del compromiso número 42 donde se mencionaba, del presidente, donde se mencionaba que se crearía una instancia rectora de la agenda digital y coordinadora. Esta instancia ya vive en la oficina de la Presidencia de la República, está a cargo de la licenciada Alejandra Lagunes Soto Ruiz, y quien coordina los esfuerzos en el gobierno federal para la nueva agenda digital de esta administración. En este orden de ideas, les vamos a presentar y vamos a compartir con ustedes cuál es la estrategia en materia de digitalización de trámites y servicios para hacer más eficiente el gobierno y poder ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas a ser más competitivas y poder operar de manera eficiente, con la ayuda del gobierno, no como un obstáculo, sino como un habilitador, ¿no? Actualmente, para ponernos en contexto, hay 70 millones de mexicanos que cuentan con acceso a Internet, de los cuales sí tenemos 40 millones de mexicanos con acceso a Internet. En México estamos invirtiendo muy poco en materia de tecnologías de la información y comunicación. En promedio estamos invirtiendo $37 per cápita al año, mientras que en países como Australia invierten $350 per cápita al año. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Invertir más en tecnologías de la información y comunicación, ¿no? El 1.2 que está resaltado en ese cuadrito es el porcentaje de los ciudadanos que sí tienen acceso a Internet, es decir, estos 40 millones de mexicanos que sí cuentan con acceso a Internet, de los cuales interactúan con el gobierno. La cifra es muy poca cuando países de la OCDE están interactuando con el gobierno en un promedio de 39%. De los que tienen acceso a Internet. Y este sector de la población que interactúa con el gobierno, este 1% preponderantemente es quien interactúa con el SAT, porque el SAT es el que ha digitalizado desde un principio, el que ha sido pionero en la digitalización de trámites y servicios, y al día de hoy la mayoría de sus trámites comienzan vía Internet. Bueno, eso es para ponernos en contexto. Me voy a ir muy rápido porque la presentación es muy larga y la quiero hacer eficiente. Yo creo que va a ser más útil para ustedes a la hora de que tengan dudas muy puntuales, se las podamos contestar, ¿no? La corrupción, la ineficiencia de la burocracia gubernamental y la insuficiente capacidad para innovar son los factores más problemáticos para hacer negocios en el país, ¿no? Estamos resaltando que son los más. Pero en el gobierno de la República no estamos en pañales en materia de digitalización de trámites y servicios para hacer más competitivos a nuestras micro, pequeñas y medianas empresas. En la administración anterior hubo dos esfuerzos que es muy importante resaltar y reconocer.
Estos dos esfuerzos son el portal de tuempresa.gov.mx, que articula una serie de trámites y servicios solo a nivel federal para permitir la apertura rápida de empresas en línea. El otro esfuerzo fue la ventanilla única del comercio exterior, que está articulando y automatizando en promedio 165 trámites relacionados con la actividad aduanera. Estos dos pequeños esfuerzos se tradujeron en poder avanzar 38 posiciones en los rankings internacionales de competitividad para apertura de un negocio. Imagínense, si esto fue solo a nivel federal, ¿cómo sería si podemos articular estos esfuerzos en los 3 niveles de gobierno? Tendríamos una mejor posición en cómo nos perciben a nivel internacional, como gobierno y como país, para permear la apertura de negocios. Para ser más competitivos, requerimos optimizar, articular y estandarizar los procedimientos de trámites y servicios en línea. Al día de hoy, un empresario tiene 2 caminos para emprender un negocio. O bien, constituye una sociedad mercantil en términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, o bien se registra ante el SAT como pequeño contribuyente, entre otras figuras fiscales. La mayoría optan por ser pequeños contribuyentes. Pero ese no es el reto para los empresarios. El reto para los empresarios es que ese es el primer camino para constituir su negocio punta a punta. Es decir, desde que se le ocurre una idea hasta que empieza a operar su negocio, que inmiscuye trámites federales, estatales y municipales. Pero después el reto comienza con que tiene que enfrentarse con 32 entidades federativas que tienen 32 páginas web, donde muestran de manera muy diferente su información, donde los niveles de digitalización de trámites y servicios es muy variado. Hay estados muy tecnificados, como el estado de Colima, ya les platicarán ellos, y hay estados donde ni siquiera tienen un trámite en línea. Otro de los retos es que, por ejemplo, empresas, voy a mencionar una empresa que todos conocemos y que sabemos que abre día a día negocios a nivel nacional, Oxxos. Los Oxxos tienen que lidiar con 2.445 páginas web, donde no todos los municipios tienen el mismo nivel de digitalización, donde además tienen que lidiar con más de 2.445 reglamentos de construcción y para solicitar sus permisos de giro, para poder operar sus negocios. Es decir, no hay un estándar, la información es muy dispersa y no es la información no es clara, y no tienen el ciudadano, el emprendedor, no sabe a dónde acudir normalmente para poder llevar a cabo sus ideas, sus empresas. Es decir, lo que nosotros necesitamos hacer en este orden de ideas es articular los esfuerzos en los 3 niveles de gobierno para estandarizar nuestros procesos de digitalización de trámites y servicios. Como lo mencioné en un principio, los países latinoamericanos son los de mayor rezago en cuanto al número de días para poder permitir a los empresarios emprender un negocio. Estamos en promedio al día de hoy en 59 días. Sí ha habido un avance en comparación del 2006, pero los países que regula la OCDE están en promedio en 11 días. Entonces el reto es grande, tenemos que trabajar en esto, ¿no? El área de oportunidad con mayor impacto es la integración vertical de los trámites y servicios municipales, porque es donde el ciudadano y el emprendedor tienen mayor contacto en este nivel de gobierno. Es decir, como lo mencioné, para que un emprendedor pueda abrir un negocio, necesita necesariamente acudir al nivel de gobierno, al municipio, para solicitar su licencia de giro. O bien, para construir su negocio, si ves que va a construir un corporativo, o como el mismo Oxxo, ya lo mencioné, que construyen sus tiendas de conveniencia, tiene que acudir a la Dirección General de Obras Públicas, si fuera el caso, para poder construir, ¿no? En México necesitamos simplificar, optimizar y digitalizar la prestación de servicios y la realización de trámites para ser más competitivos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esta es parte de la estrategia muy puntual. Uno, el primer paso es integrar un catálogo nacional de trámites y servicios. Al día de hoy, a quien le pregunten, en cualquier nivel de gobierno no le va a poder contestar cuántos trámites y servicios ofrecen en México los 3 niveles de gobierno. No hay ese inventario, no tenemos esa información, hay que integrarla. Ni siquiera la mayoría, me atrevería a decir, de las entidades federativas o de los municipios saben cuántos con exactitud servicios ofrecen. Habrá unos estados que sí han sido muy cuidadosos en tener ese catálogo y en ese inventario actualizado y homologado con su regulación actual, ¿no? ¿Cuál es el segundo paso? Tener un único punto de acceso
para los trámites y servicios en línea, que esto es donde vamos a centrar la presentación más adelante, que es el www.go.mx. El tercer punto de la estrategia es lanzar la estrategia de digitalización de trámites y servicios, que como eje rector tiene el portal en línea. La 4 es la estrategia de canalización. ¿A qué se refiere? Que como estrategia estamos viendo un panorama integral de atención ciudadana que integra diferentes canales de atención para hacer más accesible al emprendedor o al ciudadano común y corriente que no tiene una empresa, para que pueda acceder a los trámites y servicios en los 3 niveles de gobierno. Es decir, atención en línea, o el canal de atención presencial, o el canal de atención telefónica, los kioscos, en fin, los que se nos vayan ocurriendo de acuerdo a la estrategia que va a ir avanzando. El 5, hacer público el desempeño de la entrega de trámites y servicios. ¿Cómo? Poner un dashboard donde les vamos diciendo qué dependencias son las que están más digitalizadas. Yo creo que esto es una competencia muy sana, se genera una competencia muy sana para que todos, todo el gobierno federal, para empezar, quiera estar en los primeros lugares de digitalización de sus trámites y servicios. Lo vamos a hacer transparente para que la gente tenga acceso a ver con qué dependencias puede interactuar con mayor facilidad a través de las tecnologías de la información y comunicación. Y la última es evaluar la eficiencia y la satisfacción ciudadana. Le vamos a dar al ciudadano y al emprendedor la capacidad para en línea poder evaluar cómo se le están entregando los trámites y servicios, qué le cambiaría, desde el portal, desde la forma en que se le entregan los servicios en línea, e incluso qué otros canales de servicio propone. Es importante para nosotros escuchar pues, al que vive el día a día para emprender un negocio, que son los emprendedores, ¿no? Bueno, vamos a empezar con tener un único punto de acceso donde vamos a centrar nuestra plática el día de hoy, y creo que este es el resultado final de esta estrategia. Al día de hoy estos son pantallazos de cómo se ve actualmente GovMX en su versión beta, que no está abierta al público. La versión beta la abrimos en la Semana del Emprendedor, donde hicimos en el stand de México Digital, dentro de ese stand inmenso había un stand de GovMX, donde usamos el stand como un focus group, donde la gente se acercaba y nos decía qué le parecía el portal, si la información le parecía clara, si la información le parecía la suficiente, qué le quitaría, qué le pondría, qué conflictos tuvo a la hora de operar el portal. ¿De qué se trata esto? El portal, como verán, no tiene ninguna foto de ningún político, no tiene ningún logotipo de ninguna dependencia, bueno, eso es lo de la presentación, me refiero a los pantallazos, ¿no? No tiene eslogans de programas sociales, no tiene los logotipos o los escudos de cualquier nivel de gobierno. ¿Por qué? Porque se trata de entregarle al ciudadano lo que él necesita, 100% trámites y servicios. No lo vamos a saturar con información que él no requiere. Un ciudadano, a la hora de querer operar o a la hora de querer tramitar algo con el gobierno, lo que necesita es información puntual, clara, donde no lo saturemos con información que no va a requerir. Lo perdemos, ¿no? Lo perdemos en el sentido de encontrar la información en el portal. Por eso es que las pantallas son muy puntuales, donde va a haber un catálogo de trámites y servicios para lo que la gente necesita. La información va a estar sectorizada. De las filosofías de este portal es de las más importantes, que por primera vez nos vamos a comunicar entre dependencias. ¿Qué significa esto? En algún punto, un emprendedor o un ciudadano se acerca a alguna dependencia en algún nivel de gobierno. Entonces, esa dependencia, del nivel de gobierno que corresponda, tiene información del ciudadano. ¿Cuáles han sido los reclamos más comunes a la hora de que un ciudadano se acerca a tramitar algo con el gobierno? Porque en todos los trámites me piden mi acta de nacimiento. Si ustedes mismos me la expiden como gobierno, ustedes la deberían de tener. Y es válido porque a lo mejor no lo saben, pero un ciudadano promedio al momento de interactuar con el gobierno no identifica regularmente con qué nivel de gobierno está interactuando. Para él es gobierno y punto. Entonces no sabe si es un gobierno municipal donde fue registrado o un gobierno federal donde a lo mejor no se tiene toda su información. Para él es el gobierno y él dice, ¿por qué me pides lo mismo? Entonces vamos este portal viene con una estrategia de interoperabilidad, es decir,
comunicación entre dependencias para que, si yo cuento con información del ciudadano, información que se requiera puntualmente para el trámite o servicio que va a solicitar, la podamos compartir sin necesidad de solicitársela al ciudadano. Es decir, ejemplos muy puntuales para los emprendedores. El día de hoy tenemos el RUPA, que el RUPA es un registro donde las sociedades mercantiles llevan y nos acreditan su personalidad jurídica, su constitutiva, sus cambios de denominación, sus fusiones, escisiones y todo lo que tenga que ver con el historial y la vida de esa sociedad. Asimismo, quiénes son sus representantes legales, identificaciones, poderes, bla, bla, bla. Si yo ya tengo esa información en el RUPA, que es federal, incluso algunos estados también tienen ese modelo, ¿por qué le pido otra vez al emprendedor que me venga y me diga quién es cuando yo ya tengo esa información? Ese es el modelo y esa es la filosofía principal de este portal, hacer realmente más accesible y más amigable al ciudadano y al emprendedor su momento de interactuar con el gobierno. Otra de las filosofías del portal es que la mayoría de los trámites se pueden punta a punta en la medida de lo posible, porque hay gente que confunde el concepto de digitalización de un trámite y de un servicio. No todos los trámites y servicios pueden ser 100% digitalizados por la naturaleza de los mismos. Pongo el ejemplo de la manifestación de impacto ambiental que se ofrece por medio de la Semarnat. Hay un punto donde sí puedo empezar yo sí podría a lo mejor empezar como emprendedor mi trámite en línea. Quizás podré darle seguimiento en línea a mi trámite. Y finalmente a lo mejor voy a poder obtener mi documento con una firma electrónica avanzada del funcionario competente de la autorización que yo necesito. Sin embargo, atrás de todo este proceso hay una serie de estudios de campo que se tienen que hacer para realmente ver si hay un impacto ambiental en la zona donde se quiera o pretenda llevar un desarrollo turístico, por ejemplo, ¿no? Incluso tenemos trámites como los del pasaporte, que el pasaporte lo puedes a lo mejor tramitar en línea y a lo mejor te puedes registrar en línea y a lo mejor podrás tomarte tu foto en línea y ahorrarte todo ese proceso antes de llegar a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sin embargo, necesitas acudir necesariamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores por tu pasaporte. A eso es a lo donde nos referimos que no todo puede ser 100% digitalizado. Pero tenemos casos muy puntuales donde sí se puede. ¿Cuál es el que mostramos en la Semana del Emprendedor? Que pudieran tramitar su acta de nacimiento en línea con firma electrónica avanzada que tiene la misma validez legal que la firma autógrafa en términos de la Ley Federal de Firma Electrónica. Donde el ciudadano, desde su casa y desde cualquier lugar del mundo, como lo hace Colima, ustedes van a escuchar a Colima que es uno de los estados más tecnificados, es impresionante lo que han logrado y eso es lo que se pretende lograr a nivel federal. Donde al día de hoy, ¿qué es lo que sucede con un paisano que vive en el exterior? Tiene que mandar pedir a sus familiares o por paquetería que le tramiten un acta de nacimiento, cuando lo más simple y sencillo del mundo sería que la pudiera emitir, como lo hace Colima el día de hoy, en línea, que la pueda imprimir en papel bond y que sea válida porque tiene la firma electrónica avanzada del funcionario con las facultades para poder expedir esa certificación. Y así con todos los trámites. Menciono a Colima porque más adelante, como parte de esta estrategia, Colima es uno de los estados con los que vamos a pilotear esta estrategia de digitalización de trámites y servicios. Por eso es que lo menciono tanto junto con el estado de Jalisco, que también está muy tecnificado. Bueno, básicamente esta es la filosofía del portal. Sé que tienen más dudas. A continuación me voy más rápido para poder atender en la medida de lo posible todas las dudas que tengan al respecto. Bueno, esto es lo que les decía, que las dependencias, como ya lo expliqué, se van a comunicar entre sí, ya no le vamos a pedir información. ¿Cómo operaría? En términos del acta de nacimiento. Sí, ya sabemos que las entidades federativas tienen la información, los municipios o incluso las entidades federativas tienen la información de los registros que se llevaron en sus entidades. Hay un órgano rector, que es RENAPO, que por medio de ellos podamos obtener, por medio de la interoperabilidad que exista entre las entidades federativas y RENAPO, que RENAPO nos pueda compartir al portal la información de estas actas de nacimiento. Esto es por poner un ejemplo de cómo nos comunicaríamos entre dependencias.
Que eso es muy importante porque el día de hoy cada dependencia resguarda su información. Y al decir resguardar no quiere decir que ya no lo vaya a hacer. Es muy importante resaltar que todo se va a hacer en estricto apego de la confidencialidad y del trato seguro de los datos personales de los ciudadanos. Digo, aquí es muy puntualmente desarrollarles cada tema y cómo se va a hacer, pero creo que sería muy cansado para ustedes, ¿no? Muy bien. El nuevo modelo se caracteriza por la multicanalidad en los medios de acceso a un solo punto de información. Es decir, tenemos que llevar a cabo toda una estrategia de administración del cambio y de educación hacia el emprendedor y hacia el ciudadano en materia de tecnologías de la información y comunicación. El punto más importante de esta estrategia de canalización es GovMX, que es atención en línea. El otro es atención telefónica, atención presencial y atención móvil por medio de aplicaciones para tabletas electrónicas y smartphones. Entre otros medios que se van a habilitar eventualmente. Como ya lo mencioné, pueden ser kioscos o cualquiera que se nos vaya ocurriendo. Lo más importante es resaltar que la información por primera vez va a ser estándar, va a ser la misma. ¿Qué es lo que sucede generalmente cuando una persona acude a la atención presencial? Donde tiene 10 ventanillas para elegir en dónde va a llevar a cabo su trámite. Generalmente lo que le van a decir, para construir el cuarto que necesita en su casa, necesita 15 requisitos. Aquí están. Regresa al día siguiente con sus 15 requisitos y casualmente pasa a otra ventanilla, donde le pueden decir muy probablemente que no eran 15, que eran 20. Y luego, que eran 25. Y así es un peloteo. Y es un ir y venir donde se propicia la corrupción, en primera instancia, ¿no? No es transparente la información para el ciudadano. Tampoco tiene armas para ponerle un alto al funcionario público que lo está atendiendo. De esto se trata la atención en línea, donde se va a integrar un catálogo nacional de trámites y servicios, se va a ir sumando primero al nivel federal y después, por medio de los convenios respectivos, a las entidades federativas y a los municipios, donde se trata de tener un solo punto de acceso. Es decir, que GovMX va a tener la información de todas las dependencias de los 3 niveles de gobierno, de las 32 entidades federativas, de las más de 291 dependencias de la Administración Pública Federal y de los más de 2.440 municipios que tenemos en el país. El reto es inmenso, pero es sumamente lograble. ¿Qué otra ventaja va a tener la atención en línea? Que GovMX va a ser el centro rector de esa información. No quiere decir que vamos a contar con las bases de datos de todas las dependencias, porque no habría, yo creo, que un servidor con esa capacidad, o tendríamos que invertir millones y millones de pesos en ese servidor. Por eso estamos hablando de consultas por medio de la interoperabilidad. Y para ser más puntual en esto, si para construir un cuarto en la Dirección de Obras Públicas de cualquier municipio le dicen, ¿ya pagó su predial? ¿Sí o no? Ah, bueno, que esa sea la consulta puntual al catastro, donde pagó su predial, ¿sí o no? La respuesta es sí. Ni siquiera nos interesa saber cuánto pagó, ni siquiera nos interesa saber si en algún momento se retrasó. Y en la información más allá, puntualmente lo que necesitamos son simples consultas. En este orden de ideas, GovMX va a ser el punto central de esta información, donde no importa si el ciudadano habla por teléfono para transaccionar o para pedir información de un trámite, quien lo esté atendiendo por detrás va a usar GovMX para esa información que va a ser llenada y nutrida por las mismas dependencias, validada por sus jurídicos, que sea la información que viene en sus reglamentos, donde tenemos el acompañamiento de la COFEMER para la mejora y la tarea regulatoria de los trámites, porque se trata de no solo digitalizar, sino desregular, para quitarle carga administrativa tanto a los emprendedores como a los ciudadanos en general. Es decir, realmente hacerle más amigable su contacto con el gobierno. No importa si va al canal de atención presencial, el que está en la ventanilla va a consultar GovMX para darle la información que necesita. No importa si se va por medio de una aplicación a su dispositivo móvil. Esa aplicación se va a conectar a la base central de GovMX. Lo que queremos decirles es que por primera vez va a ser estándar la información, va a ser transparente. Donde en el GovMX, donde no se alcanza a ver en los pantallazos, es una ficha del trámite. ¿Qué contiene esta ficha? Los requisitos legales. Le decimos en qué normatividad vigente se encuentran esos requisitos, le decimos los tiempos legales de respuesta, le informamos sobre los costos de acuerdo a la ley de ingresos que corresponda,
le informamos de la dependencia encargada y el nombre de la persona responsable de emitir ese trámite, de firmarlo, de autorizarlo. Le informamos en dónde se pueden llevar a cabo esos trámites y hacemos más transparente la atención al ciudadano, combatimos, ayudamos a combatir la corrupción porque vamos a evitar en la medida de lo posible el contacto con el funcionario público y lo más importante, le ahorramos tiempo al ciudadano y al emprendedor. Tiempo que en términos de un emprendedor es muy valioso. Por ejemplo, Cofemer lleva un estudio y un costeo muy interesante. Ellos costean valga la redundancia, cuánto le cuesta a un emprendedor o a un ciudadano llevar a cabo un trámite con el gobierno. ¿Cómo? Ellos tienen, en términos económicos, le dan valor económico, a cada uno de los procesos que tiene que vivir el emprendedor o el ciudadano. Cada minuto tiene un valor y dependiendo de si es un emprendedor o un ciudadano es la variedad del costo. Es toda una metodología probada donde nos sorprenderíamos a ver que al final del día no le cuesta 60 pesos al ciudadano tramitar su acta de nacimiento en una oficina del registro civil. No, le cuesta a lo mejor hasta 300 pesos por los costos de traslado, por los tiempos de espera, por las filas que hace, porque el peloteo, porque no tuvo la información completa, porque no le podemos proveer nosotros incluso de la información que él requiere. Todo ese tipo de cosas está costeado. Pero imaginemos un emprendedor que solicita un crédito para llevar a cabo una construcción de su bodega donde va a almacenar no sé qué productos. Si el crédito no lo ejecuta en el tiempo que establecido por el banco, empieza a pagar intereses. Y es inmensamente caro. Si su licencia de construcción municipal iba a costar 2 millones de pesos, por poner un ejemplo, si con este tipo de retrasos donde nos podemos tardar hasta 59 días para darle su permiso de construcción y nos estamos viendo amables, porque en unos municipios se tardan hasta 5 meses, 6 meses, hasta un año para dar esa licencia, el crédito de 2 millones de pesos le termina saliendo hasta en 6 millones de pesos. O sea, nada más por hacerlo esperar. Es donde no propiciamos la competitividad, donde estamos perjudicando indirectamente al emprendedor y ese tipo de cosas no tenemos la visibilidad. Por eso hoy por hoy, y se los comparto, la Cofemer está firmando una serie de convenios con todas las entidades federativas y también con los municipios para hacerles para llevarles el modelo de costeo estándar en sus trámites y servicios y que tengan visibilidad de sus áreas de oportunidad para desregular los requisitos que tienen a la hora de ofrecer sus servicios. Esta es la estrategia de canalización, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el objetivo de esta estrategia de digitalización de trámites y servicios? El objetivo primordial es definir un modelo normativo, que es lo más importante, y de prestación de servicios digitales que pueda ser replicable en el resto de las entidades del país, donde el ciudadano y el emprendedor promedio, antes de ventanilla, durante ventanilla y después de ventanilla, tengan el mismo trato estandarizado. Como les mencioné, actualmente estamos llevando a cabo 2 programas pilotos, donde evidentemente vamos a tener experiencias de mejores prácticas, lecciones aprendidas, y estas las estamos llevando a cabo con Colima y Jalisco. La razón es muy sencilla. Colima es el primer lugar en términos del reporte que emite bianual del Banco Mundial, el Doing Business, donde él está en primer lugar como entidad federativa para permear la apertura de negocios en el país. Y Jalisco, por otro lado, siendo uno de los estados más tecnificados y el estado que aporta, es el 4.º estado que aporta mayor Producto Interno Bruto al país, no tiene el mismo nivel de tecnificación. Por lo mismo, por la cercanía que existe entre estos 2 estados, es importante se permea y se facilita el intercambio de mejores prácticas entre estos 2 estados, donde Colima tiene aproximadamente 10 años en su proceso de digitalización, donde es impresionante que vayan a un municipio de los 10 que conforman el estado y la gente, ¿dónde puedo tramitar mi acta de nacimiento? En la plaza, en ese kiosco. Ni siquiera piensan en una dependencia, ni siquiera piensan en una ventanilla. Los mismos señores de Colima les compartirán en su momento que incluso se vieron la necesidad de cerrar ventanillas de atención al público porque la ciudadanía ya no los usaba. Y eso es a donde queremos llegar, a nivel nacional. Como les decía, estamos piloteando con estos 2 estados
por medio de una firma de convenios. Hasta aquí voy a detener la presentación porque es muy larga y realmente lo más medular ya lo dijimos. Ahora bien, lo que les vamos a platicar a continuación son los resultados. El 30 de agosto, es decir, el viernes pasado, se emitió el documento, por medio de un decreto, de la Estrategia Digital Nacional, donde en el plan de gobierno cercano y moderno se está compartiendo esta estrategia de digitalización, que es básicamente lo que les acabo de comentar. Otro de los resultados es que el portal va a ser liberado muy pronto, de manera nacional, con información de trámites y servicios, en una primera etapa informativa. Y en el primer informe de gobierno del presidente ya se informó sobre GovMX y de cómo va a funcionar. Es decir, esto es una realidad, es una prioridad para esta nueva administración, la digitalización de trámites y servicios, con la finalidad de hacer más competitivo al país. Hasta aquí me detengo y los